Vamos a ir abriendo nuestras Biblias por el libro del Éxodo, capítulo 19. Éxodo 19, el segundo libro de la Biblia. Vamos a leer, y os invito a que tengáis la Biblia abierta, porque luego leeremos algunos versículos más de este texto, pero tener vuestra Biblia abierta. Pero ahora vamos a leer solamente del 7 hasta el 12, por ejemplo, del 7 al 12. Pero vamos a tener en mente todo el contexto. Éxodo 19, del 7 al 12. Vamos a leerlo antifonalmente. Empiezo yo por el 7, vosotros continuéis con el 8, y así sucesivamente, y el 12 lo leemos todos juntos. Dice así la palabra. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo, y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Guardaos, no subáis al monte, ni tocáis sus límites. Cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. Que el Señor bendiga su palabra. Había una razón muy poderosa por la cual el Dios llamó a los israelitas al monte del Sinaí, y era para que el pueblo siempre tuviera o pusiera su confianza en Dios. Él quería que pusieran su confianza en Él. Había un tiempo, me contaron una historia de un joven que fue a un hospital porque se encontraba mal y estaba enfermo. Un joven que estaba en el extranjero. Y en el hospital empezaron a hacerle pruebas, y cuando el médico concluyó con esas pruebas, habló con otro médico al lado de este muchacho. Y los médicos empezaron a hablar en inglés para que el chaval no entendiera, pero lo que estaban diciendo los médicos es, este joven tiene cáncer, tiene un cáncer terminal porque se ha extendido además y como mucho le quedan 6 meses de vida. Este joven sabía hablar inglés, escuchó del inglés y entendió perfectamente lo que los médicos estaban diciéndole. Cuando se marchó a casa, este joven frustrado empezó y conoció una iglesia y empezó a asistir a una iglesia. Se convirtió al Señor, empezó a orar por su vida, empezó a orar por su cuerpo, por su salud. Cuando este joven volvió al médico a que le dieran los resultados definitivos, los médicos dijeron, no tiene usted nada, usted está sano. Este joven se marchó muy contento a su casa, ¿verdad? Dios había obrado en esa vida. También hace unos años, os acordaréis que hubo un terremoto de una gran magnitud en la ciudad de Kobe, en Japón, ¿verdad? Hubo una gran destrucción. Todos los edificios de la región, casi todos los edificios fueron destruidos, casi todos cayeron. Prácticamente quedaron muy poquitos. Y uno de los poquitos que quedaron, extrañamente, fue un edificio que era una iglesia. Se mantuvo en pie. Ese domingo, mucha gente empezó a ir a la iglesia. Se llenó la iglesia y la gente llenaba incluso la puerta porque quería entrar, pero no había más sitio en la iglesia. Este es el estado de toda la humanidad. Este es el estado de la gente. A veces este es el estado de las personas. Solo cuando estamos en una situación muy extrema buscamos a Dios. ¿Amén? En este sentido la gente es muy necia. Solamente espera estar en un momento de extrema enfermedad,
como un cáncer para buscar a Dios, o buscan una situación trágica como un terremoto para empezar a buscar a Dios. Solo cuando nos enfrentamos a una situación de muerte vamos delante de Él. Solamente cuando hay una situación trágica es cuando miramos y ponemos nuestros ojos a Dios. Incluso las personas, aun cuando hubiese un rayo de esperanza en otro lugar, las personas se aferran a ese rayo de esperanza antes de ir a Dios. Tratan de cubrir todas las vías posibles, humanamente hablando, antes de acudir a Dios. Cuando estamos completamente desesperados es cuando acudimos a Dios. Solamente en esos momentos. Pero la Biblia nos dice y nos da una respuesta muy fácil, muy sencilla. Debemos de creer en Dios. Tenemos que poner nuestra confianza en Él. Solo cuando afrontamos mucho sufrimiento y dificultades empezamos a cuestionar cuál es la fuente del sufrimiento. De esta manera nos enfrentamos a dificultades continua y constantemente. Sin embargo, la humanidad fue creada para creer en Dios. El ser humano ha sido creada para creer y poner nuestra confianza en Dios. Pero la gente es tan inconsciente de esto que solo cuando se encuentran en una situación extrema es cuando buscan a Dios. En el momento en que nace un niño, y los que tenéis bebés, pues ya os habréis dado cuenta de eso, todo niño cuando nace necesita ser amamantado por la madre. Así es como el bebé fue creado, para que la madre tuviese recursos para poder, en circunstancias normales, poder dar y amamantar al niño. La madre también, por otro lado, necesita amamantar al niño. Es una simbiosis que el niño y la madre crean. Está así. Si no reciben esa leche de la madre, no importa cuántas buenas cosas le puedas tú dar, no le va a satisfacer. ¿Por qué? Porque busca y necesita ese alimento. Si la madre no le puede dar ese alimento, el niño puede morir. Un niño necesita ese alimento. Y como es tan urgente, es tan imperioso el que reciban ese alimento, por eso nos damos cuenta de que los niños cuando tienen hambre, ¿qué es lo que hacen? Se meten el dedo, se meten la mano, ¿verdad? Se comen todo. Digo, ¿cómo es posible que le quepa la mano dentro? Hay algunos niños que tienen, y son tan pequeñitos, que tienen una destreza que hasta los dedos de los pies se chupan, ¿verdad? No lo intentéis los mayores, no podréis. Pero los niños pueden. Necesitan ese alimento. Están pidiendo. Cuando los niños tienen mucha hambre y necesitan alimento, empiezan a chupar cualquier cosa porque necesitan alimento. Las personas han sido creadas para estar juntamente con Dios, para creer en Él. Pero como no podemos, nos aferramos a esto y a aquello, nos aferramos a cualquier cosa. Personas incluso dicen, yo no creo en Dios. Sin embargo, la vida de esa persona que incluso dice, no creo en Dios, su vida está en las manos de Dios. El hombre es diferente de los animales. Dios creó todas las cosas, pero hemos sido creados de forma diferente a los animales. Nosotros hemos sido creados con un espíritu para creer en Dios. Solo la humanidad puede creer en Dios, solamente la humanidad. Los animales son diferentes. ¿Por qué? Los animales no fueron creados para adorar a Dios. No importa lo inteligentes que sean los perros, no importa lo buenas que puedan ser las vacas, no pueden adorar a Dios. No pueden. Los cerdos solamente saben comer, no saben adorar a Dios. En ese sentido no podemos hacernos como los animales, que solamente estamos para comer sin adorar a Dios. Porque nosotros hemos sido creados para adorar a Dios. Sobre esta tierra, los únicos que hemos sido creados para adorar a Dios es la humanidad. Necesitamos dar culto a Dios. Tenemos que dar culto a Dios. Pero como las personas no saben acerca de Dios, buscan cualquier cosa. Buscan ídolos por el mundo. Cogen y levantan imágenes porque necesitan ver algo, tocar algo. Por eso las personas caen en la idolatría. Por eso las personas caen en las sectas. Por eso las personas caen en los vicios. Por eso que las personas caen en cosas que tratan de satisfacer su espíritu sin conseguirlo. Debido a que la gente ignora por completo esto, es que el mundo queda muchas veces perplejo cuando un famoso muere. Cuando murió no hace mucho tiempo, murió Michael Jackson, la gente quedó, ha muerto Michael Jackson, el rey del no sé qué y del no sé cuánto. Y murió evidentemente porque murió de una forma trágica, murió de una forma que tenía tanto sufrimiento. Y han muerto y mueren tantos
personas famosas en el mundo. Y cuando muere un famoso, oye, fíjate que ha muerto fulanito de tal, que ha muerto menganito, ha muerto el cantante, el jugador de no sé qué, o el famoso de no sé cuánto, ha muerto. Ay, fíjate, oye, un actor de cine que se ha muerto por una sobredosis, y la gente solamente se hace ese sentimiento. Y debemos de plantearnos, y debemos de pensar, si hubiéramos podido compartir el Evangelio con esta persona, si hubiéramos tenido la oportunidad de que esta persona quizás a lo mejor hubiera podido escuchar el Evangelio, ¿qué hubiera pasado? ¿Podrían los creyentes en Estados Unidos, lógicamente, que no tenemos aquí muchos de este sentido, podrían haber compartido el Evangelio con estas personas? ¿Qué hubiera pasado? A veces pienso esto. ¿Se podrían haber salvado? ¿Podrían haber salido de ese sufrimiento interminable y persistente que luego les lleva simplemente a la muerte? Tenemos que tener esto en el pensamiento. Por eso en el mensaje de hoy nos da una palabra. No olvides las palabras que te estoy hablando, le está diciendo el pueblo en este lugar. La razón por la que te he llamado a mi gloria es para que puedas confiar en mí. Dios nos está llamando y nos pone delante de su gloria, porque no sabemos cuándo vendrá el sufrimiento. Lo vemos cuando ya ha pasado, cuando la persona ya ha muerto. Pero tenemos que poner nuestra confianza en Dios desde antes. No tenemos que esperar a que venga una enfermedad. No tenemos que esperar a que venga una tragedia en nuestra vida. No tenemos que esperar a que venga un terremoto. No tenemos que esperar a que venga alguna situación extraordinaria a nuestra vida para que podamos poner nuestra confianza en Él. El Señor está poniéndonos de antemano: quiero que confiéis en mí. ¿Por qué cosa? Porque vendrá el sufrimiento, porque habrá momentos en vuestra vida que va a venir el sufrimiento. En este mundo en el que vivimos, no sabemos de qué tipo de cosas sucederán o vendrán. No importa, vendrán cosas a nuestra vida. Pero en el pasaje de hoy nos dice: para que siempre pongan su confianza en mí. En otras palabras, para que siempre confiemos en Dios. Pero no de una manera solamente cuando las cosas vayan bien, sino eternamente, nos está diciendo la palabra. Leer el contexto, por favor. Nos dice para que confiemos en Él para toda la eternidad. Por eso no debemos de olvidar estas palabras. No debemos de olvidar los pasajes de Éxodo 19, del 1 al 6, que no hemos leído, que luego miraremos y veremos alguna cosita. Pero leer el contexto. ¿Qué descubriremos en este pasaje? Nos dice: ahora hablad a la casa de Jacob y al pueblo de Israel. Yo soy el que os sacó de la esclavitud de Egipto. Si obedeces, serás un reino de sacerdotes para mí. ¿Qué significaba Jacob e Israel? Israel era el nombre de esa nación, por lo cual está dando un significado. Significa que nunca deben de olvidar el hecho de que Dios nos ha dado el pacto a Israel en primer lugar. Dios nos ha dado el pacto al pueblo de Dios en primer lugar. Y esto es lo que llamamos gracia. Hemos recibido la gracia de Dios de recibir el Evangelio. Lo que nunca debemos de olvidar es este hecho: yo te saqué de la tierra de Egipto. Amén. Nunca olvides de dónde Dios te sacó. Nunca olvides cuál era el lugar de donde tú estabas cuando Cristo vino a tu vida. No lo olvides. De dónde Dios te ha sacado. No olvides la obra que Dios ha hecho en tu vida. ¿Por qué persiste entonces el sufrimiento de la humanidad? ¿Por qué seguimos tratando de evitar estos sufrimientos, pero siguen viniendo a nosotros? Tratamos de evitarlos, pero siguen viniendo. ¿Por qué tantas celebridades recurren a las drogas solo para morir dentro de ese mismo problema de vicio y de drogadicción? La palabra nos lo dice: te he sacado de la oscuridad, de las maldiciones y de la mano de Satanás. Nunca olvides esto. No debes de olvidar este hecho, de donde yo te he sacado, del problema que te he librado, de las circunstancias de las cuales te he prevenido de antemano para que tú no estés en ello. Por eso dice la palabra, el versículo 6, seréis como un reino de sacerdotes. Dios nos está llamando. Somos reyes como sacerdotes, nos está llamando. A medida que recibamos este mensaje en el día de hoy, los miembros de la familia de Aposento Alto, nunca olvidéis esto. De dónde Dios os ha sacado y cómo os ha levantado como un reino de sacerdotes. Amén.
levantar esta palabra. Nunca olvides esto que nos ha dado la palabra. Al vivir vuestras vidas tenéis que recordar dos cosas. Hay dos cosas que continuarán siempre sí o sí en vuestras vidas. Siempre, no importa que trates de refutarlo, no importa. Siempre van a persistir dos cosas en tu vida. Siempre. La Biblia nos dice que vuestras vidas se dirigen a un destino eterno. Amén. Pero mientras tanto, también la Biblia nos dice que Satanás continuará atacándonos siempre. Amén. No nos gusta, ¿verdad? No nos gusta. Pero son dos cosas irrefutables. El diablo sigue vivo, sigue gobernando este mundo. Siempre va a estar buscando a quien devorar. Siempre va a estar tratando de a quien hacer entorpecer. Pero, por el contrario, la Biblia también nos dice que si hemos recibido la salvación y somos hijos de Dios, el Espíritu Santo está contigo para guiarte. No importa que Satanás trate de venir a importunarte, la guía del Espíritu Santo estará sobre ti. No olvides nunca este hecho. Vendrán dificultades, vendrán problemas, podrá ponerte las circunstancias o podrá venir a ponerte la zancadilla a tu vida, pero no olvides que el Espíritu de Dios está contigo. No olvides que Dios mismo te ha dado la bendición de Emmanuel, que Dios mismo está contigo. Por lo tanto, no tengas problema. ¿Que va a venir? Vendrá. ¿Que sufrimiento vendrá? Va a venir. No importa. El Espíritu de Dios está contigo. Otra cosa que debemos de hablar siempre. Versículo 6 dice, habla estas palabras a tus hijos de Israel, a los hijos de Israel. Comparte esas palabras a tus hijos. Versículo 7 dice, ahora llama ¿a quién? A los ancianos y diles y dales esta palabra. Versículo 8 dice que todo el pueblo de Israel pueda oír estas palabras para que nunca se olviden. Nunca olvidéis esta palabra de Jehová. Amén. Es muy frustrante muchas veces ver que las personas están pereciendo porque no saben, porque no conocen el Evangelio. Y muchas personas sufren. Hay mucha gente, el mundo está lleno de gente como esta. Celebridades, músicos, personas famosas que son reconocidas por sus habilidades. Gente adinerada, gente que ha tenido éxito en diferentes funciones, en diferentes áreas artísticas o de la ciencia o del deporte. Personas que han tenido un gran éxito, pero que si te acercas a ellas, si tuvieras oportunidad de acercarte a esas personas, te darías cuenta de que están sufriendo espiritualmente. No importa el dinero que tengan. El dinero, el éxito, la fama simplemente es una cortina de humo que las personas lanzan para que el mundo no vea el sufrimiento que están teniendo a pesar del éxito. Es por eso que nosotros debemos siempre de hablar, siempre que comuniquemos, que debemos de transmitir el mensaje del Evangelio continuamente, aunque veamos que las personas dicen, no, yo me encuentro muy bien, las personas no manifiestan su problema, las personas no van compartiendo y van diciendo los problemas que tienen. No se ponen un cartelito o se ponen una etiqueta, estoy frustrado, me voy a suicidar. No es así. Muchas personas fingen como si no pasara nada. ¿Qué tal estás? Muy bien. No importa lo que estés pasando. Siempre te contestan lo mismo. Fingen que todo va bien, pero están sufriendo internamente. Si pudiéramos ver su interior, están sufriendo. Pero se la ve muy bien a fulanito. Sí, pero se ha suicidado, no estaría tan bien. Tratan de ocultar su problema. Por eso más tarde incluso oímos de personas que se han suicidado, que han muerto y quedamos conmocionados en ese momento. Ay, si hubiéramos podido hablar del Evangelio. Ay, si hubiéramos podido decir, pero a veces se nos pasó. No lo hicimos. Tenemos siempre que tratar esta palabra. Y hay algo más importante que esto. El sufrimiento continúa hasta nosotros en esta vida. ¿Qué debemos de hacer? Debemos transmitir esta verdad, porque la gente lo ignora. La gente perece por falta de conocimiento, dice la palabra. No saben por falta de conocimiento. Y muchas personas se suicidan por falta de conocimiento. ¿Por qué te creerás que una persona se suicida? ¿Qué puede pasar por la mente de una persona que piensa en el suicidio? Tiene que ser una persona que está sufriendo de depresión o de cualquier otro problema que no puede solventar.
Cuando una persona llega a tomar una decisión de suicidarse, de quitarse la vida, nos está hablando de un gran sufrimiento que las personas tienen. Pero hay muchas personas que están en ese estado y no han escuchado el mensaje del Evangelio. Tenemos que hablar del mensaje. Por eso la palabra nos está diciendo, tenemos que hablar continuamente del Evangelio de Cristo. No os calléis, no lo olvidéis. Tenéis que compartir el mensaje de Cristo. Nunca han oído hablar de la existencia tampoco de aquel ser maligno que les trae el sufrimiento, que les trae la destrucción, que les trae la aflicción. Nunca han oído hablar de la obra del diablo. Incluso si han oído hablar en alguna película, en el cine, no lo creen. Tenemos que hablarles del amor de Dios. Si estas personas escuchan el mensaje, se dan cuenta, es su responsabilidad. Pero si no escuchan el mensaje porque no lo has predicado, la responsabilidad es de la iglesia. La responsabilidad es nuestra. Por eso tenemos que transmitir esto también a nuestros hijos. Que compartan la palabra siempre. Y después experimenta el poder de Dios. Experimenta el poder de Dios. Versículo 9, la gloria de Dios fue revelada en las densas nubes. Vino esa gloria de Dios al pueblo. El Señor descenderá a las montañas. ¿Qué significan estas palabras? Que hay muchos problemas que se nos presentan. Ahora debemos experimentar plenamente el poder de Dios. Experimenta el poder de Dios. No podemos hacer la obra simplemente con el nivel de las personas. No podemos hacer la obra con nuestro nivel. No podemos hacer la obra con el nivel humano. Necesitamos hacer la obra con el nivel de Dios. Por eso tenemos que experimentar el poder de Dios. No importa cómo lo hagamos, en qué momento. No importa tampoco la edad que tengamos. Moisés tenía 80 años de edad. Aquí doy gracias a Dios de que tenemos octogenarios con nosotros. ¿Qué significa eso? Que aun en la edad de 80 años podemos tener la esperanza de que la obra de Dios se materialice, que puedan percibir y que puedan experimentar el poder de Dios. No importa los años que tengas, no importa que seamos jovencitos que están aquí ahora, a lo mejor están distraídos, no importa. Porque aun estando distraídos, están escuchando. Porque el Espíritu da testimonio al Espíritu. No molestéis a los que duermen. Porque el Espíritu transmite al Espíritu. Déjalos. Es la gracia de Dios lo que hace a la obra. Amén. Es la gracia de Dios. Simplemente experimenta tú el poder de Dios. Ora a Dios, Señor, necesito tu poder. Porque con mi nivel no puedo. No importa la edad. Elías estaba en un estado de completa desesperación. ¿Es así o no? Señor, quiero morirme, me quieren matar, estoy solo. Señor, quítame la vida, no quiero vivir más. ¿Quién dice esas palabras? Las dice un profeta de Dios, pero las está diciendo al mismo tiempo un hombre que está desesperado, un hombre que está deprimido, un hombre que está angustiado, un hombre que dice, basta. Un hombre que está tirando la toalla, no quiero seguir peleando, no quiero seguir luchando. El hombre pensó, no puedo hacer nada más. No puedo hacer nada más. Y pasamos por momentos así también nosotros. Y pasamos por esos momentos donde a veces incluso pensamos, voy a tirar la toalla, porque no puedo más. Porque el sufrimiento que hay, el sufrimiento que llevo. Sin embargo, en ese momento, cuando Elías dijo, no puedo más, fue cuando Dios dijo, ahora voy a empezar a obrar yo. Ahora es cuando yo voy a empezar a hacer la obra. Cuando tú no puedes más. Dios le dio nuevas fuerzas a Elías. Y desde ese momento, Elías comenzó su verdadero ministerio. Ahí tienes 7.000 que no han doblado sus rodillas. Tienes 7.000 discípulos que todavía tienes que levantar. ¿Cómo le dices a un hombre que está tirando la toalla? ¿Cómo le dices a un hombre que está queriéndose morir? Que a mí me dice que tengo que levantar a 7.000 discípulos, me muero ya solamente al decirme eso. ¿7.000? Si no puedo con 7 ni con 70, me dicen 7.000 y me muero. Yo te daré nuevas fuerzas. Amén. Necesitamos recuperar esa palabra en el día de hoy. Aférrate al pacto por toda la eternidad. No solamente lo hagas en un momento, no solamente en una circunstancia, por toda la eternidad. Por eso
os animo y os bendigo en el nombre de Jesucristo, aferraros al pacto. Y lo que es más importante aún, quiero concluir con esto, es tu futuro. Amén. Porque tu pasado ya ha pasado. Tienes que poner el futuro. Hay cosas importantes que quedan en tu futuro. Por esta misma razón, debes de experimentar el poder de Dios. Piensa en tu futuro. ¿Por qué? La palabra nos dice porque tenemos que caminar por el desierto, como hizo con el pueblo de Israel. Es posible que andemos por lugares de desierto, por lugares difíciles, complicados. Por eso Dios te dice, necesitas el poder de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, a partir de ese momento del monte Sinaí, tenía que atravesar el desierto hasta llegar a la tierra prometida. ¿Por qué necesitas experimentarlo? Porque vas a andar por un lugar que es un desierto. Porque necesitas experimentar el poder de Dios. Porque va a haber momentos de dificultad. Porque va a haber momentos donde vas a querer tirar la toalla. Experimenta el poder de Dios. Porque van a venir momentos difíciles de sufrimiento. Experimenta el poder de Dios. Josué capítulo 3 versículo 4 afirma que debemos de recorrer un camino que nunca antes hemos andado. Por eso necesitas experimentar el poder de Dios. ¿Por qué razón? Porque en el futuro vas a tener que caminar por lugares que nunca antes has caminado. Vas a entrar a lugares que nunca antes has entrado. Vas a hablar con gente con la que nunca antes has hablado. Necesitas el poder de Dios. Vas a ir a esos lugares. ¿Por qué necesitas el poder de Dios? Porque tienes que entrar en la tierra de Canaán. Porque entrar en la tierra de Canaán no era solamente poner el pie en el suelo, simplemente no era entrar y ya está. Tienes que conquistar la tierra de Canaán. Necesitas el poder de Dios. Necesitamos el poder de Dios porque nuestro Canaán no se pelea con armas humanas, no es con lanzas ni con espadas, es con el poder espiritual, es con mi espíritu, dice el Señor. Por eso necesitamos el poder espiritual, porque necesitamos hacer la evangelización de Parla, la evangelización de Madrid, la evangelización de España. No se puede hacer con tu nivel ni con tu fuerza. Necesitas entrar en Canaán, revístete y recibe el poder del Espíritu Santo, recibe la fuerza y el poder que viene de lo alto. No hay que temer al sufrimiento. A veces tenemos miedo a sufrir. No tenemos que tener miedo al sufrimiento. Muchas veces veo a los remanentes que son muy inteligentes, pero no quieren sufrir. Hoy en día los jóvenes no quieren sufrir. Vivimos en una sociedad donde erradicamos todo tipo de sufrimiento. No quieren sufrir en absoluto. Por eso, desde mi perspectiva, es una gran diferencia que traerá muchos resultados, si vemos y entendemos esta palabra. Ni siquiera un poquito de sufrimiento pueden soportar. No hay necesidad de temer al sufrimiento. A veces, ¿por qué sufres? Déjalo que sufra, no pasa nada. Hay veces que no está mal. Dios nos ha dado la promesa segura de que mientras caminamos por el desierto, Dios estará contigo. Es que el sufrimiento del desierto es experimentar que Dios está contigo. Si no experimentas el desierto, no vas a experimentar que Dios está contigo. Si no experimentas la lucha con Canaán, no vas a experimentar tampoco que Dios está contigo. En el fondo, de alguna manera, es una bendición que Dios nos está dando. Hoy nunca debes de olvidar este pacto por toda la eternidad, nos dice la palabra. Por eso, en este momento, tienes que depositar tu confianza en Cristo. Siempre. Porque falta esa confianza para que en esos momentos entendamos y veamos que Dios está con nosotros. Es un problema de confianza, es un problema de fe. Lo que tenemos que ver y entender es que el sufrimiento que hemos enfrentado no es un problema. Más bien es un problema mayor si no afrontas el sufrimiento. Porque nunca saldrás de la esclavitud. Si no estamos dispuestos a pasar por ese tiempo, nunca vamos a disfrutar de la libertad que Cristo mismo nos está dando. Por eso los remanentes huyen muchas veces de la iglesia, porque no quieren sufrir. Y no se dan cuenta de que hay mayor sufrimiento en el mundo. Pero eso sí, eso no les importa. Parece que va implícito en el ser humano. No les importa sufrir en el mundo, pero en cambio sí les importa sufrir para el Evangelio. Es que una estrechez, una incomodidad, un dolorcito, un esto, un lo otro.
Es que en el momento que sufrimos un poquito, enseguida tiramos la toalla, sufro un poquito, no, entonces me voy para atrás. Es que ahora tengo sed, volvamos a Egipto. Es que ahora tengo hambre, volvamos a Egipto. Es que ahora tengo calor, volvamos a Egipto. Siempre la actitud, ¿cuál era? No, es que no quiero ningún tipo de sufrimiento, quiero que todo vaya como la seda. Queremos que todo vaya como en una alfombra roja. Pero para Cristo no fue así. Para los obreros y discípulos no fue así. Pablo se lo dice a Timoteo. Timoteo, ¿tú quieres ser un soldado? Sí, yo quiero ser un soldado de Cristo. ¿Sí, seguro? Sí. ¿Queremos ser soldados de Cristo? Cuidado con lo que decís. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Lo acabo de advertir. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Sufre. ¿Qué está diciendo? Venga, entra en el ejército, porque en el ejército de Cristo nunca vas a sufrir nada. ¿Dice eso? Sufre penalidades. No importa, porque significa que Dios está contigo. Lo que parece un sufrimiento ahora es para ver la gloria de Dios mañana. No podemos ver la gloria de Dios si no somos esos soldados y esos obreros que Dios está levantando. Será un problema para ti si no estás dispuesto a ser un soldado de Cristo, porque no queremos el sufrimiento. ¿Cuántos creyentes no quieren hacer guerra espiritual porque le tienen miedo al diablo? No digas nada, porque a ver si el diablo se va a enfadar. Y si se enfada, fíjate la que nos puede liar. No, yo no quiero hacer esto en mi casa, porque en mi casa si no, el diablo, luego pasan cosas en mi casa. Tenemos miedo al diablo. Tenemos miedo a levantar la voz. Cuando termine este culto, quiero que hagáis una cosa. Quiero que oréis un minuto. ¿Amén? Un minuto. Ora un minuto por ti. Dios dijo que te ha sacado de Egipto. Dios ha dicho que te ha sacado de Egipto. Aférrate a esta promesa y ora. Ya no eres un esclavo. Eres libre. Eres un hijo de Dios, libre para conquistar Canaán. Dios sacó al pueblo de Egipto. Dios nos ha sacado de Egipto. Dios nos ha dado este mismo pacto y Dios nos librará de todos los problemas que enfrentamos. Amén. Quiero que oréis con esta palabra, que tengáis un minuto para orar por esta palabra. Y como sé también, y estoy seguro que mientras ores, estoy seguro que va a pasar una cosa. Va a venir a tu mente, va a venir una persona, un nombre de alguien. Siempre que oramos, siempre vienen personas a nuestra mente, ¿verdad? Siempre viene fulanito, menganito, estoy orando y de pronto ¡pah! Un chispazo de... ¿Y este por qué viene a mi mente ahora? ¿Sí o no? ¿O me ha pasado a mí solo? Entonces, ora para transmitir ese pacto, este pacto a esa persona. Ora por ti. Dios te ha sacado de Egipto. Ahora, cuando estés orando en ese minuto, a la persona que te venga a la mente, transmite este pacto, transmítele este mensaje cuando le veas. Amén. Como buen soldado de Cristo, sufre. Te va a dar vergüenza, te va a dar, ¿y por qué tengo que hablar ya? ¿Y cómo no hablo? ¿Y me da vergüenza? Sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. ¿Cuál es el mayor pacto en el día de hoy? Experimenta el poder de Dios. Experimenta el poder de Dios cuando hables con esa persona. Experimenta el poder de Dios. ¿Cuándo se contestan más estas oraciones? Cuando recibimos la palabra. Quedaros con esto. ¿Cuándo más contestan nuestras oraciones? Cuando recibimos la palabra. Si solo recibes la palabra y oras, aunque solamente sea un poco, las obras surgirán. Las obras se levantarán. Toma un momento la palabra, aunque eres un poco, aunque ores un poquito, toma esta palabra. Os bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, para que hoy sea un día en el que te aferres a este pacto, por el cual recibirás bendiciones. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo y oramos que hoy sea un día de reflexión
Señor, que sea un tiempo en el que tengamos la determinación, o la resolución, mejor dicho, de todos nuestros problemas espirituales. Dios, tú eres capaz de hacer esto y mucho más. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes a aferrarnos a la palabra, que seamos capaces de transmitir este mensaje. En la vida que nos queda, que podamos experimentar la palabra de Dios en poder. Que podamos experimentar el poder de Dios siendo revelado sobre nuestros trabajos, sobre donde estamos estudiando, donde vivimos, en resumidas cuentas, en todos nuestros campos. Padre, oramos así que podamos ver a Dios en su plena gloria, que podamos ver que su misma gloria se revela en nuestros campos de toda nuestra vida. Señor, danos tu gracia para que podamos salir y salvar a incontables personas. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.